Buenas noches, bienvenidos todos. En los próximos 60 minutos vamos a hablar del puerto de Manta. Debía ser el primer puerto de aguas profundas del Ecuador. ¿Perdieron el tren? Lo fue Pozorja. En gran parte por la división que siempre ha habido en Manta y en Manabí respecto a una gran obra. Se dividen, lo hacen en otra parte. Ahora lo es Pozorja. Hubo una concesión de la Hutchinson que lo debía hacer en el 2009, se echaron para atrás, Correa impulsó la concesión, luego tiró abajo la concesión, volvió a autoridad portuaria y después, desde el 2016, está entregado a un grupo chileno denominado Agunza. Hay mucha insatisfacción con la forma en que este grupo maneja el puerto. Más aún en enero, ellos plantearon manejar también el puerto de cabotaje y el puerto pesquero, que está al lado. Hace poco rato han cambiado al gerente de Autoridad Portuaria de Manta. Es el almirante Ronald Muñoz Cedeño. Y él ha encontrado una serie de aspectos que vamos a conversar esta noche que refuerzan la tesis de que el Estado debe sentar a los concesionarios o delegados, porque realmente la figura es delegación, a renegociarlo o terminarlo. ¿Debe ser así? ¿Se afecta la seguridad jurídica, como dicen? ¿Han cumplido con lo que se debía hacer? ¿Lo que están logrando es producto del reciclaje o lo que genera el puerto o de inversiones adicionales? ¿El gobierno va a tomar una decisión en los 45 días que le quedan para dejar abierto el camino al siguiente? ¿O se limitarán a decir, esto hemos encontrado, qué pena, es muy tarde, nos cortaron el mandato, no podemos hacer nada? Todo eso trataremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, Puerto de Manta, regalazo para, así le hemos denominado al programa de esta noche. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, que es 709 en alta definición. En DirecTV, esto le interesa mucho a Manabí. 194, Canal 9 de Manavisión, allá señal abierta. En todas las demás cableras, incluidas esas, estamos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Y no menciono más porque esas son todas las principales. En radio 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manabí, ojo, Candela con K, 89.3 FM. Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM. Y desde hace 2 semanas ya en Quito, Radio La Única, 94.5 FM. Recién los jueves, ya, decide trabajar Lorena Ochoa. Así que, bienvenida. Gracias, Adelante. Carlos. Buenas noches y buenas noches con todos los que nos ven y nos escuchan. La inconformidad con la delegación del puerto de Manta ha sido permanente desde que se la concretó con Agunza en el 2016. Lo expresó también el anterior ministro de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Guillermo Lasso, Darío Herrera. La concesión del puerto de Manta sucedió en el gobierno del presidente Rafael Correa. Más allá que un mal negocio, no, es una mala estructuración y una mala estructuración que no prevé la mitigación de riesgos en el futuro. La Autoridad Portuaria de Manta tiene un directorio, ¿no? Y todo esto tiene que pasar a través de un directorio. Entonces nosotros participamos, obviamente, y tomaremos las mejores decisiones para los manavitas. Lo que sí tengan la seguridad es que no vamos a actuar de manera ilegal, no vamos a actuar de acuerdo para favorecer intereses particulares, sino los intereses de todos los manavitas.
Bien, para eso está como gerente de Autoridad Portuaria de Manta desde junio 27 de este año, 2023, julio, agosto, septiembre, octubre, apenas 4 meses, el contraalmirante Ronald Lisandro Muñoz Cedeño, 63 años, oficial general de la Armada en servicio pasivo con más de 40 años de experiencia en la Marina, oriundo de Rocafuerte, provincia de Camaní, Manabí. Muy recomendado por gente que yo conozco y me merece confianza por un atributo muy raro en los administradores públicos: honestidad. Con esos antecedentes, almirante, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Tras este rápido paso de 4 meses, ¿qué impresión se ha formado usted de la situación y qué propone? Bueno, la Autoridad Portuaria de Manta, buenas noches a la audiencia que nos escucha y nos ve. La Autoridad Portuaria de Manta tiene que mantener el control de este contrato de delegación que fue firmado en diciembre del 16 y que en la actualidad se considera que es lesivo para los intereses del Estado, porque por múltiples factores. ¿Cuáles son los principales? El principal factor es la inequidad que existe en este contrato, donde, hablando en lenguaje coloquial, se aplica la ley del embudo, lo anchísimo para TPM y lo angostísimo para Autoridad Portuaria de Manta, y para el Estado, obviamente. Lo cual se ilustra en casos como cuáles. Un caso es, por ejemplo, en el tiempo, en el promedio que TPM recibe por un vehículo que se recibe en el puerto es alrededor de los $130 por vehículo. Es el promedio de los 7 años. Tiene valores diferenciados por ahí. Por descargar cada vehículo en el puerto. Por descargar, tenerlo en el puerto y luego salir del puerto. Ya. De esos $130 en promedio que recibe TPM, el Estado recibe apenas 46 centavos. ¿46 centavos? Sí, señor. Pero en esos términos se negoció el contrato originalmente, es decir, este fue un asalto por los términos en que se negoció y se firmó el contrato. No podría decirlo de esa manera. El asunto es que el objeto, ¿no es un asalto, qué es? El objeto principal del contrato tenía 2 variables que significarían ingresos para el Estado. La cantidad de contenedores que hay que eran 50.000 teos por año. Sí, subiendo. Iba subiendo progresivamente durante el tiempo de concesión. Esto se ha dejado de tratar de conseguir más carga contenerizada, que serviría como una variable para otro ingreso adicional. Sí, para incrementar los ingresos. Pero están en el aumento progresivo de teus de contenedores por año. Está detenido y la TPM, la empresa administradora del contrato, de parte de la empresa privada, de los accionistas principales, se ha orientado más a captar el mercado de vehículos y de granos. De esto prácticamente el Estado no recibe nada. Vehículos, los principales que llegan son los que importa el grupo El Juri, Kia principalmente. Sí, ¿verdad? hay varias casas importadoras por el puerto. Ya. La cantidad es grande. Usted me decía 130 por bajar, tener alojado ahí o parqueado el vehículo y sacarlo hasta que sale. $130 recibe 40. Si no es un atraco, ¿eso qué es? Puede llamárselo así. Ok, pero a la vez, así fue como se negoció originalmente este contrato. Así fue como se negoció el contrato. Otro dato de la inequidad es que el 80% del área total de la Autoridad Portuaria de Manta está a cargo de TPM, la entidad delegataria. Y nosotros recibimos por ese alquiler, digamos, de todos los espacios, incluidos los muelles internacionales, por ejemplo, el año 2022, TPM nos pagó $679.790,19 centavos por ocupar el 80% del espacio del puerto. Y durante resulta que... Sí, esto solamente en un año. $600.000 y pico. Sí. ¿Ya? Mientras que la Autoridad Portuaria de Manta, con el 20% del espacio restante, en los locales, en el alquiler de los locales de malecón escénico y las áreas del terminal portuario de cabotaje, recibe 746, lo que equivale al 25% de los ingresos totales, mientras que lo que paga TPM es apenas el 22% de los ingresos totales. O sea, más recibimos por alquilar los locales que por alquilar el puerto. Otra vez, como usted le llamó al principio, esta es una inequidad. Una inequidad. No una ilegalidad. Así es. Ya.
Por eso es que el planteamiento es renegociar los términos del contrato. Renegociar en términos favorables para el Estado, que no signifique que se vayan los recursos. Porque ¿qué ocurre? A esta altura, el puerto de Manta ha generado ingresos a TPM por la cantidad de 134.153.077,26 centavos. Durante los 7 años de concesión. Durante los 7 años de concesión. Eso ha generado. Esas no son las utilidades que tienen. Son los ingresos totales. Los ingresos, ¿ok? Pero de estos ingresos totales, el puerto, el Estado, Autoridad Portuaria de Manta, ha recibido apenas 4 millones de esos 134 millones facturados por él. ¿Cuánto han hecho ellos de inversiones? Por ejemplo, tenían que traer grúas. ¿Las trajeron? Sí, las trajeron. Ellos han hecho inversiones por 32 millones reconocidos por APM, porque ellos indican que han invertido más. Pero resulta que lo único que puede ser reconocido como inversión es todo aquello que signifique o que sirva, infraestructura y equipamiento que sirva para la actividad portuaria. Aparte de las grúas, ¿qué más mejoraron? Los muelles, hubo una extensión de uno de los espigones en 100 metros primero y en 60 metros después. ¿Se aumentó para el calado de buques? Sí se aumentó para el calado de buques porque se usa un dragado para hasta 14 metros. 17 buques turísticos llegan aproximadamente en promedio por año. ¿Eso no es un gran movimiento para el puerto también? Es un gran movimiento para el puerto y para la ciudad, en cuanto al turismo. Pero el Estado recibe muy poco por esa actividad portuaria. Bueno, usted les ha hecho un planteamiento que debían contestar hoy. Sí, hasta hoy. Tengo la carta que firma el representante legal denominado ingeniero Samuel Franco Caicedo, gerente general. Así es. ¿Qué les dice? Básicamente nos dice que no ha ocurrido una compra-venta de acciones, lo cual nosotros lo combinamos a que nos presente esos argumentos porque en la Superintendencia de Compañías aparece registrado que el 17 de noviembre del año anterior ellos realizaron una compra-venta entre Agunza, Agencias Universales, S.A. de Chile, a Agunza Internacional ETBE de España. Ellos dicen, Agencias Universales S.A. en su calidad de adjudicatario ha tenido en todo momento el control del 60% del capital social de TPM. El contrato de gestión delegada establece la obligación de que cuando la adjudicatoria vaya a vender a un tercero su participación controladora sobre el gestor delegado, antes del periodo de 10 años desde la firma del contrato, esto va a 7 ya, se debe obtener la aprobación previa de parte de APM a fin de que ésta pueda analizar si es conveniente o no para el Estado contar con un nuevo inversionista a fin de asegurarse que el nuevo inversionista pueda cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas. ¿Les pidieron autorización o aprobación? No. ¿Y eso es ilegal? Eso es ilegal, contrario al contrato. El contrato obliga que para hacer movimiento de acciones entre el 5º y el 10º año debían solicitar autorización previa a Portuaria y cumpliendo ciertos condicionamientos que constan en el contrato. Es decir, este incumplimiento, ¿qué consecuencia tendría? ¿Anularía el contrato? ¿Motivaría un reclamo o indemnización de ustedes? De no ser suficientemente aclaratorias las acciones que demuestren que en realidad no ha existido tal ilegalidad en el contrato, podría ocasionar la terminación unilateral del contrato. Aunque esta carta es de hoy mismo, usted debe haberla revisado, ¿le parece suficientemente aclaratoria? No la hemos revisado a profundidad, pero de lo que está escrito ahí no es suficientemente aclaratorio. ¿Tienen por qué, almirante? Porque ellos hablan que solo ha ocurrido una reestructuración de la empresa, que nunca perdieron el control. Pero resulta que en el año 2016, cuando se firmó el contrato, Agunza Chile, que tiene el 60% del capital accionario, el otro 40% lo tiene Agunza Ecuador, se componía de 2 empresas que están en esta hoja que es parte del contrato. En la actualidad, cuando hicieron el cambio el año anterior, ellos ya eran 197 empresas, parte de Agencias Universales S.A. chilena. Cuando ocurre una reestructuración, la cantidad de empresas que están bajo o arriba, como quiera que se lo llame, porque cuando hemos conversado con TPM, nos dicen, no, esas empresas no están bajo o están dentro. El asunto es que esto de aquí, este documento es el que consta en el contrato y aquí dice Agencias Universales y está la lista del 1 al 12 con la participación del capital accionario de cada uno de ellos.
donde la empresa Grupo Empresas Naviera S.A. tiene el 69.8%. Quiere decir, si el contrato obliga a que Agencias Universales, que tenía el 60%, el contrato obliga que el 55% no puede ser movido por ninguna causa hasta los 10 años. Estamos en el año 7 y se movió. Ok. ¿Por qué hacen lo que les da la gana? ¿Quién se los permite? ¿Hay alguna entidad, autoridad, organismo que debe supervigilar? No diría arbitrar, observar, hacer una veeduría y el cumplimiento, que no sean ustedes, que son parte interesada y afectada y que son los administradores. De acuerdo al contrato, los que deben realizar la supervisión y el control del contrato somos la Autoridad Portuaria de Manta. O sea, ustedes. Sí, señor. Okay. Vienen a hacer un papel fundamental o similar al que hace, para que tengan una idea, porque esto también es una concesión, de que hace EMAPAG aquí, de quienes tienen la concesión del manejo del agua potable en Guayaquil, que es Interagua. Espero que con estos elementos ustedes ubiquen lo básico del conflicto, identifiquen a qué se refiere el almirante Muñoz con que hay inequidad y lo que está en juego aquí, más allá de un interés de Manta portuario que afecta a una cantidad de sectores económicos, importación, exportación, carga de vehículos, pesca, en fin, control de drogas y narcotráfico también. Tiene una señal clara sobre las ventajas y deslices que hay en el manejo de concesiones, aunque esto propiamente es una delegación en el país, lo cual no significa que deben dejar de hacerse, sino de que deben negociarse mejor, o de que cuando estén en estos términos se deban terminar y evaluar las consecuencias de lo uno o de lo otro, porque hay muchos sectores en Manta que sostienen que nunca se debió haber delegado, que tenían la capacidad para hacer eso, que haber hecho esto es un perjuicio como el que estamos viendo a otro, porque la parte ancha de la ganancia queda para los concesionarios o delegatarios, principalmente extranjeros, y la estrecha para lo nacional. Dicho esto, avancemos, Lorena. Para poner en contexto sobre el tema de esta noche, veamos la reseña que se hizo de manera oportuna de la entrega para la operación del puerto de Manta a Agunza, tras fracasar la concesión a la empresa Hutchinson. La empresa chilena Agunza fue calificada en el concurso para operar el puerto de Manta por 40 años. El Comité de Contrataciones de la Autoridad Portuaria de ese cantón emitió un informe a favor de la única oferente, que presentó una propuesta económica de $175 millones. La oferta de Agunza propone en los primeros 5 años de concesión el dragado de 12.5 metros de profundidad del canal de acceso y luego de los 30... Se malogró. Lo vamos a corregir en pocos instantes más. Hasta tanto, podemos pasar ya con el ministro, no es Diego Herrera, es Darío Herrera. Diego Herrera es el futbolista. Jugaba en Nacional, jugaba en Liga y fue representante de futbolistas. ¿Qué tal si yo repito lo que me dicen aquí? Sí, claro, y en Barcelona. Como si tú no la ganas, la empatas, ¿no? Y le fue mal cuando vino Diego Herrera a Barcelona. De paso, de Barcelona hablamos mañana, porque se ha armado un conflicto impresionante ahí, por el cual Alfaro Moreno renunció hoy a la presidencia para que no descalifiquen su lista y Rafael Verdugo en cambio apeló. Señor exministro Darío Herrera, comenzamos este programa reseñando algunas de sus inconformidades respecto a la forma en que marcha esta delegación. Con los elementos nuevos que han aparecido, hemos reseñado hasta ahora, a su juicio, ¿qué se debería hacer? Bienvenido. Hola Carlos, buenas noches y un saludo a todos los que nos escuchan y un saludo también al contraalmirante Muñoz. No quiero repetir lo que tú pusiste al inicio del programa. Yo me ratifico en las palabras que dije. De hecho, cuento una anécdota. La primera vez que me reuní como uno de los miembros del directorio de la Autoridad Portuaria de Manta, como ministro, me reuní con la delegataria TPM. Las condiciones, como ellos me comentaron, adquirieron esta delegación en el año 2016, tenía básicamente otro panorama, otra perspectiva de negocio sobre lo que podría ser el puerto. En ese tiempo todavía se pensaba que podía haber una refinería aquí en la provincia, cuyo volumen de carga pues tomaba este puerto y lo ponía en otro contexto, ¿no? Eso no sucedió. Luego de eso
contaron ciertas anécdotas sobre el desarrollo del puerto, el terremoto que tuvieron que pasar también. Y mi respuesta fue muy sencilla, ¿no? Si el negocio estaba tan malo y no era un buen negocio recibir la concesión o la delegación del puerto, ¿por qué no la devolviste? Y en ese sentido, comenzamos nosotros serias conversaciones en los 10 meses que estuve yo como ministro de Transporte y Obras Públicas para poder renegociar este contrato. Dicho esto, durante todo ese tiempo, a través del directorio, obviamente, de los canales pertinentes, nosotros renegociamos, diría yo, hasta un 90% de lo básico, de lo neurálgico del contrato, en varios escenarios, hasta el punto que llevamos este nuevo escenario, nuevo contrato, inclusive a revisión del gabinete de inversiones que lo dirige Roberto Salas. Lamentablemente yo salí en el mes de mayo, entiendo que luego de eso no se ha revisado, no se ha continuado con esto. En las últimas semanas conocí de estas inconformidades y sugerí a través de ciertos amigos que retomen el trabajo que se hizo, que está avanzado y que tiene un criterio absolutamente técnico, ¿no? Porque bien dice el contraalmirante, el embudo muy grande para el uno y muy pequeño para el otro, pero necesariamente en estos contratos de delegación no se tiene que simplemente decir, sino se tiene que medir. Okay. Y para esto tiene que ser un contrato bien hecho, y eso es parte de todo el trabajo que hizo, por ejemplo, Roberto Salas desde la Secretaría de Inversiones Públicas. Muchas gracias, muy amable, señor exministro Darío Herrera. Si con él avanzaron, según Darío Herrera, hasta un 90% para revisar el contrato, ¿han retomado eso con César Ron? ¿Cuál ha sido la directriz que les ha dado y por qué se quedó ahí el asunto? No existe ningún acta ni registro de las negociaciones que supuestamente se realizaron en los archivos de la Autoridad Portuaria de Manta. Lo que reza son ciertas reuniones técnicas, mesas técnicas les llamaron, en donde se constaba que esto no constituía ninguna cuestión, ningún tema obligatorio para las partes. Se trató básicamente de reunión de amigos. Ok. La carta de TPM dice, en consecuencia, no existe incumplimiento contractual de mi representada. En una parte, en la sustancial, dice, sobre el tema de la transferencia de acciones, el adjudicatario, Agencias Universales S.A., ha mantenido en todo momento el control del 60%, como ya leí, y concluye diciendo, el control de las transferencias realizadas, está mal escrito, debería decir realizas. Creí yo que me había equivocado al leer. Realizadas de forma bursátil o extrabursátil, escapa no solo a las obligaciones contractuales de mi representada, sino a la capacidad de control que podría tener Agencias Universales S.A. frente al derecho de los accionistas y a los procedimientos societarios que aplican a la jurisdicción correspondiente. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que ellos descartan que hayan incurrido en las irregularidades o violación de las obligaciones del contrato que ustedes les han señalado? Bien, en esta hoja extraída de la Superintendencia de Compañías consta que aquí hubo una venta de parte de Agencias Universales y compra de parte de Agencia de Agunza Internacional ETB SL. El 17, una vez que nosotros descubrimos la novedad y enviamos la comunicación, esta comunicación el 4 de octubre, indicándole que teníamos todas estas novedades en nuestros archivos, y que los combinamos que hasta el día de hoy, que se cumplieron los 15 días de término, nos presentaran sus argumentos. Resulta que al día siguiente, 5 de octubre, ellos revierten esta compra-venta, ahora consta aquí, realizada el 5 de octubre, Agunza Internacional ETB SL de España le vende a Agunza Internacional SE las acciones. O sea, volvieron al estatus original. O sea, como los cogieron en roja, cambiaron el asunto. Básicamente eso es. Increíble. Ok, tenemos listo el video para poner un poco de contexto e historia de cómo se hizo esta delegación a Agunza. El que hace un rato no tenía audio, ¿o seguimos nomás? No, sigamos nomás. No, al aire salió, pero yo no oigo aquí adentro. ¿Ok? Entonces, ¿yo cómo puedo saber que salió al aire si no oigo aquí adentro? ¿Tengo arreglado eso? ¿Ya puedo oír aquí? ¿Ah? Sí. Ok, probemos por segunda vez.
La empresa chilena Agunza fue calificada en el concurso para operar el puerto de Manta por 40 años. El Comité de Contrataciones de la Autoridad Portuaria de ese cantón emitió un informe a favor de la única oferente que presentó una propuesta económica de $175 millones. La oferta de Agunza propone en los primeros 5 años de concesión el dragado de 12.5 metros de profundidad del canal de acceso y luego de los 30 años incrementar el dragado a 14.5 metros de profundidad. Bien, avancemos, ¿ya? Creo que ustedes tienen claro por qué estamos tratando un problema que aparentemente solo de Manta, y aún si fuera de Manta tiene sentido tratarlo, lo que esto revela sobre delegaciones o concesiones, lo que el gobierno puede hacer antes de irse y el cuidado que hay que tener antes de firmar. Lorena. Cuando volvamos, la opinión del abogado Trajano Andrade, expresidente del directorio de la Autoridad Portuaria de Manta, quien fue el primer ministro de Transporte del gobierno de Rafael Correa, manabita que antes había sido también legislador y subsecretario de Educación en el gobierno de Rodrigo Borja. 15 años de permanente conflicto en concesión de Puerto de Manta han impedido desarrollar su potencial como el primer puerto de aguas profundas del Ecuador. Ahora lo es Pozorja, mientras en Guayaquil todos apoyan la concesión de Contecón y en Puerto Bolívar hacen igual con los turcos de Gilport. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Estamos tratando Puerto de Manta, regalazo para, ya es evidente quién, Agunza. Ustedes pueden ver el reprise de este programa 48 horas después en OnePlus, Canal 14, CNT, Claro TV, Extreme TV Cable, el mismo número en las 3 cableras. Apenas concluye, lo sube al periódico digital Ecuador en Vivo para su portada principal y portal de noticias. En Estados Unidos, la transmisión simultánea es de Macro Digital. Mañana vamos a tratar aquí el problema que ha armado el Tribunal Electoral de Barcelona al descalificar las 2 candidaturas. La de Alfaro Moreno se retiró, él no apeló, su lista va. La de Rafael Verduga ha apelado. Si no le da la razón a la apelación el Tribunal Electoral, fuera Verduga de la competencia, gana la lista de Alfaro Moreno. Las elecciones no se postergan. Habrá una acción de protección y otras instancias. ¿Qué hay atrás? ¿De dónde viene la discrepancia entre un reglamento y una ley? ¿Por qué acuden al Ministerio del Deporte? Porque este le dice, consulten a la Procuraduría. ¿Se equivocó el Tribunal Electoral? ¿Cometió una torpeza, una ignorancia? ¿O se trata de un plan mucho más inteligente de lo que vemos para captar el poder? Sí, porque Barcelona es poder. Barcelona está en el corazón del 60% de Guayaquil, de la gran mayoría de ecuatorianos. Barcelona es una marca comercial en este país. Barcelona es un trampolín para la presidencia de la República. ¿Tengo que explicarlo mejor? Aparte de ser un extraordinario equipo de fútbol, el único ídolo que tiene el Ecuador, con deudas pendientes en lo económico y algunas a su hinchada en lo futbolístico, porque sin ser de esos alcances, Independiente lo haya conseguido más en títulos internacionales. Liga se juega otra Copa Sudamericana el sábado. Como ecuatoriano y barcelonista, la apoyo. Cuando juegan representándonos a nosotros afuera, Independiente, Liga, Emelec, hincho por ellos. Mañana, aquí. Volvamos a este tema, Lorena. Para volver al tema de esta noche, es interesante ver cómo la cadena Deutsche Welle, la primera referencia que hace a Manta, es como la segunda potencia mundial en cuanto a flota pesquera de atún. Estas cañas extraen atunes gigantes de varias decenas de kilos de las aguas del Pacífico. Su carne está muy cotizada en el mercado internacional. 45. Pero la sobrepesca ha llevado al atún al peligro de extinción, sobre todo a la variante roja.
La ciudad portuaria de Manta, al oeste de Ecuador, es conocida como la capital del atún. Manta concentra la segunda flota atunera más potente a escala mundial, después de Tailandia. Además, su puerto tiene el 70% de las industrias procesadoras de atún, que a su vez representan el 10% de los ingresos no petroleros de Ecuador por sus exportaciones. Esta breve referencia de la Deutsche Welle para que vean a nivel mundial cómo una cadena internacional, en este caso alemana, tiene identificada y posicionada Manta. Pero a propósito del tema pesquero, la parte pesquera del muelle en el puerto de Manta, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Qué facilidades ha tenido? ¿Qué servicios da? ¿Cuánto ha contribuido esta industria que es el alma del puerto? En realidad, el alma del puerto es la flota pesquera y sus actividades conexas. Las capacidades del terminal pesquero y de cabotaje están restringidas por cuanto se destruyeron 180 metros de muelle durante el terremoto. Y a pesar de que han existido proyectos para su reconstrucción, no se los ha mantenido en firme. La reparación de eso exige 25 o 27 millones de dólares. Y Agunza ofrece, yo me hago cargo de eso, amplíenme hasta allá la delegación. ¿Por qué no? Ellos intentaron que se le extienda la delegación, pero entiendo que las fuerzas vivas de la ciudad se opusieron en su oportunidad, y cuando nosotros llegamos, que eso estaba en el aire y sin resolverse, en las coordinaciones hechas con el ente rector, el Ministerio del Trabajo, me dispusieron que no era eso negociable. Entonces, ciñéndonos al contrato... ¿El ente rector es el Ministerio del Trabajo? Ministerio de Transporte. Ok, ya, hecho, gracias. Perdón. Ya. Buena observación. Esa es la única buena. Las demás no han sido buenas observaciones. No, las otras han sido espectaculares. No, estoy bromeando. Bueno, entonces... Es como cuando me dicen excelente pregunta, le digo, las demás fueron una porquería, ¿no? Entonces estoy bromeando. Ya. Nosotros le respondimos que el objeto del contrato era exclusivamente el terminal internacional. Y el terminal portuario de cabotaje, que brinda más servicio a la comunidad, a la fuerza motora de la ciudad, a toda esta gran flota pesquera, los cobros son por servicio, no por lucro. En la actualidad, los buques pesqueros más grandes se atracan en los muelles internacionales porque no les queda de otra, y obviamente ellos pagan mucho más tasas que debieran pagar en el terminal pesquero. ¿Más o menos cuánto pagan los buques pesqueros internacionales? Difiere de la diferencia, le puedo decir, sí, es de unos 10 a 1 en los costos. Porque al dueño de la embarcación le facturan $100 aproximadamente. Sí. Y han triplicado el valor por cubeta. Sí, hay un montón de rubros indexados, pero suman en valor total como unas 10 veces más de lo que se cobraría, de lo que cobramos nosotros en el TPI. O sea, no ha tenido pérdida en ningún momento la delegataria. No. Y siempre ha sido generador de utilidades, de menos a más, pero al principio que tuvieron que hacer inversiones adicionales, ¿no tuvieron 2 o 3 años deficitarios? Al principio, no. ¿Tampoco? No. Ok. Trajano Andrade Viteri. Buenas noches, bienvenido. Para quienes no lo recuerdan, Trajano Andrade fue asambleísta, diputado, se llamaba en esa época por Manabí, fue subsecretario de Educación en el gobierno de Rodrigo Borja con Alfredo Vera Rata, ha sido destacado militante de la ID y el gran impulsor de la concesión inicial a la Hutchinson, que luego se echó abajo. Con todos esos antecedentes, también ha sido gerente de Autoridad Portuaria de Manta. ¿Qué se debería hacer en este trance? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un cordial saludo a los tiempos y también un saludo a todos los ecuatorianos que sintonizan este gran programa. Bien, creo que en estas circunstancias, una vez que se ha escuchado la voz de quien tiene la información directa de todo lo que ha significado este contrato de delegación de esta asociación pública privada que se hizo en el mes de diciembre del 2016, ya podemos ahora sí tener una idea clarísima, y el pueblo ecuatoriano, de lo que significa poner las cosas claras por parte de funcionarios que han llegado en su momento a decir la verdad. Yo saludo, como muchos colectivos ciudadanos aquí en Manta lo estamos haciendo, la posición del ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, y la designación que ha hecho de funcionarios correctos, honestos, que están actuando de forma transparente y que están diciéndole al país la injusticia que constituyó
un contrato de delegación que fue adjudicado en la última semana de la última administración de Rafael Correa y que se entregó no por 40, por 50 años, porque son 10 años más prorrogables que tienen, y que han motivado que la Contraloría General del Estado haya hecho un informe especial en el que establecen 48 irregularidades que inclusive se convierten en indicios de responsabilidad penal. Una cosa más. Se ha iniciado un proceso abogado, judicial. Usted que es abogado, una cosa más. ¿Esas irregularidades son causales para terminación del contrato o no? Porque tengo un informe de AJ 001-2023 que le hizo a que entonces era gerente de autoridad portuaria, Rigoberto Carvalho, Romina Sánchez, directora de asesoría jurídica, autoridad portuaria de Manta, sobre el cambio de accionistas, y establecía ella que según la gravedad de la falta, en este caso, ahí solo tocaba la multa mínima del rango. Todas las irregularidades que ustedes mencionan son causales para terminación del contrato o deberían servir para decirle, señores, se sientan a renegociar o vamos por otro lado. Las causales que ahora se han establecido en la actual administración portuaria son violaciones al contrato insubsanables. Por lo tanto, lo procedente es que se rescinda unilateralmente el contrato sin derecho de la empresa a cobrar indemnización. Todo lo contrario, el Estado ecuatoriano puede plantear una acción por daños y perjuicios causados por este delegatario. Pero además de esto que se ha descubierto últimamente, ya existen otras violaciones fundamentales que de alguna forma tienen que agregarse a las causales para que este contrato, más que revisado, sea rescindido definitivamente. Pero además, Carlos, existe un proceso penal, un juicio penal que lo impulsó la Fiscal General del Estado por el delito de peculado en la adjudicación dolosa de este contrato a la compañía chilena Agunza, y en el cual el principal responsable de ese delito peculado es el expresidente de la República, Rafael Vicente Correa Delgado, a quien los hemos denunciado en forma directa, y en este momento ese proceso penal que está en Manta debe ir a la competencia de la Fiscal General del Estado, porque hay fuero de corte para el expresidente y para los ministros que intervinieron. Muy amable, de manera abogado, que ahí hay otro elemento más para establecer en forma clara lo que en este momento se busca, que el puerto de Manta tenga oportunidad de desarrollarse con un proyecto que le permita al Ecuador entero favorecerse de sus posibilidades. Por razones de tiempo tengo que llegar hasta ahí. Veo que usted no ha perdido la cuerda ni el fuelle. Ya será ocasión de que esté en el estudio. Le refiero solamente cuál ha sido la utilidad neta según los estados financieros de TPM en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 3 millones, cifras redondas, 6 millones, 4 millones, 3 millones, 2 millones, 4 millones, para un total en esos 6 años de 26 millones, 25 mil dólares. Lorena. Rigoberto Carvalho, quien también ha sido gerente de la Autoridad Portuaria de Manta, pone énfasis en que necesita más inversión, más infraestructura, mejora en sus instalaciones, ampliar su capacidad de carga y operación, pero sobre todo que haya un apoyo general de la comunidad empujando en el mismo sentido. El puerto de Manta necesita inversión, necesita nueva infraestructura, necesita más movimiento de carga y necesita de su gente en Manta que apoye el crecimiento del puerto, no que esté en contra. Y en el puerto de Manta se ha invertido alrededor más de 30 millones de dólares en los últimos 6 años gracias a la gestión privada, gracias al crecimiento que ha tenido, ha generado empleo, ha generado productividad y competitividad. De que falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer, gracias a la inversión privada que ha habido en los últimos años. Si es que no hubiese habido esta inversión privada, para muestra de un botón, el puerto de Manta estuviera como está ahorita el terminal de pesquero y cabotaje, sin inversión, destruido todavía por el terremoto, y quién sabe, ahí sí hasta quién se lo habrá llevado, ¿no? Ya que tocó este punto Rigoberto Carvalho, muy rápidamente, ¿cómo van a hacer ustedes para que lo que tiene que ver con terminal pesquero y de cabotaje tenga las reparaciones que no ha tenido hasta ahora? Nosotros en la administración estamos reactivando los estudios para la construcción de los muelles pesqueros para que se incluyan en el programa de inversiones del Estado para el próximo año. ¿Costo aproximado?
Alrededor de 25 millones. ¿Entraría dentro del presupuesto del Ministerio de Transporte? Hay unas entidades financieras que podrían dar los recursos, como la CAF. ¿Lo han sondeado ya? Sí, estuvo previsto en administraciones anteriores que estuvieron trabajando en eso. Ok. ¿Lorena? Cuando volvamos, la opinión de Raúl Paladines, ex legislador manabita y empresario pesquero. 15 años de permanente conflicto en concesión del puerto de Manta han impedido desarrollar su potencial como el primer puerto de aguas profundas del Ecuador. Ahora lo es Pozorja, mientras en Guayaquil todos apoyan la concesión de Contecón y en Puerto Bolívar hacen igual con los turcos de Gilport. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Aquí hay una novedad de la cual me acabo de enterar, pero se las cuento enseguida, antes de ir con Raúl Paladines. Gracias por esperarnos. Expreso dice en primera plana de mañana, dijo que no, ahora que sí. Se refieren al inepto del ministro de Energía, Fernando Santos Dalvite, y al acólito que ven allí a la derecha de la foto, Gonzalo Uquillas, 3 veces en Selec, cada vez más inútil. Y el gobierno seguramente les va a poner una condecoración antes de que se acabe esta cuestión. El plan de Noboa, que carece del cómo, tiene sus ataduras. Militarización o continuará el paro en las vías. Residentes de La Puntilla pierden la esperanza. Teresa Cruz, la madre de Liga, apuesta por la Copa. El Universo, primera plana de mañana. Cortes de luz de 4 horas en la Sierra y Amazonía y de 3 horas en la costa desde hoy. De paso, para quienes viven en San Borondón, Salitre y Durán, el corte de energía esta madrugada de 3 a 6 de la mañana. Dicen que es por mantenimiento. Hipócritas. Es una forma de encubrir el corte de luz. Farsantes. Cobardes. No tienen la cara de decir, lo sentimos, nos equivocamos, discúlpennos, tenemos que racionar la energía eléctrica. No son varones para decir eso. Asamblea se reunirá el 20 de noviembre y observaciones de Contraloría a Paola Pavón. El diario en Manabí. Manabí tendrá apagones de 3 horas desde hoy. Los asambleístas ofrecen vigilar los contratos en el sector público. ANEI anuncia su retiro luego de gira. 400 agentes controlarán el avenidazo. Eso es en Puerto Viejo, ¿verdad? Sí. Imbabura y Macará jugarán en la A. América y Búhos en segunda categoría. Y en Puerto Viejo proponen declarar persona no grata al presidente Lazo. Ya voy con Raúl Paladines. Almirante, me decía usted que han interpuesto una acción de protección en contra de ustedes. Sí, una vez que nosotros el 5 de octubre los combinamos a que nos presenten sus argumentos para demostrar qué ocurrió con el asunto del registro en la supercompañía de la compra-venta de acciones, el día viernes se planteó una demanda de acción de protección aquí en Guayaquil, que fue conocida por nosotros el día martes oficialmente y en la cual se emitieron medidas cautelares que nos impiden hacer pronunciamiento alguno en el área administrativa. Frena el accionar del directorio, por ende, y estamos impedidos hacerlo hasta el 10 de octubre, hasta el 10 de noviembre que se realice la audiencia. O sea, ¿esto paraliza todo trámite administrativo? ¿Ustedes no pueden reclamar, no pueden sesionar sobre esto? Esta es la acción de protección dictada por el juez José Luis Jiménez Belema, de aquí de Guayaquil, y que las medidas cautelares están en la parte final de esta. Y a pesar de que esto debería congelar los procedimientos administrativos, ellos lo responden, sin embargo, dentro de esta fecha. Pero es que ellos nos responden porque a ellos no va la prohibición va para el accionar nuestro. Es para ustedes. Y hoy día nosotros, APM, planteamos al juez que se revoquen esas medidas cautelares porque no proceden. Eso deberá resolverse en audiencia. Puede ser resuelto antes. Si les contesta eso. Si nos responden esto. ¿Quién los patrocina jurídicamente a ustedes? La abogada de la Autoridad Portuaria de Manta, que es nuestra directora jurídica, María José Acuña. Ok. Raúl Paladines, bienvenido. Usted es empresario, fue diputado por Manabí, es pesquero, pero debe estar feliz, porque usted fue de los que desde el principio dijo,
no la concesión, no a la delegación. Esto es un error. Nosotros podemos por nosotros mismos si se dan ciertas condiciones. Vale la pena recordar la historia. Ok. ¿Qué debemos hacer ahora con los antecedentes de cómo ha evolucionado este tema desde 2009? Bienvenido. Carlos, buenas noches. Ecuador, buenas noches. Sí, nunca me olvido de algo que escuché en el colegio a corta edad. Los pueblos que se olvidan de su historia y de sus errores, es muy posible que los vuelvan a cometer. Carlos, yo fui un tenaz opositor de las concesiones del puerto de Manta, comenzando el de la Hutchinson. En ese tiempo me tiré a medio Manta encima porque era contrario al desarrollo. Yo dije que nosotros estábamos en capacidad de llevar un puerto a desarrollarlo y a sacarle lo que necesitábamos para que siga creciendo Manta y Manabí. Entre las dos concesiones han pasado 10 años y no se ha puesto una piedra en beneficio de Manta. No se ha hecho 1 metro cuadrado o 1 metro cúbico de hormigón en Manta. ¿Usted se acuerda, Carlos? Con Vipa, Cimar y César, en base a lo que producía el puerto, se hizo Manta. La Lecón y todas las vías, las canalizaciones 1 y 2, lo hizo Autoridad Portuaria y las empresas estas con recursos que producía el puerto, con menos carga. Me tocó a mí ser gerente 4 años. Se hizo Malecón escénico, se hizo la vía puerto, se hizo la vía de circunvalación, 22 kilómetros en 18 meses, el desarrollo de Manta. Cuando vino la famosa Hutchinson, yo era diputado, éramos 9 diputados por Manabí, 8 estaban a favor de eso, yo me opuse, porque algo conozco de Puerto Carlos, y vi que eso era una falencia y terminé haciendo un puerto para suplir las necesidades que no había en Manta, y que la flota siga creciendo. Y la actividad pesquera, que la llevo en el corazón, como usted lo ve aquí, no detenga el desarrollo de Manta. Bueno, aclarado Carlos, eso. me duele. Aclarado eso, yo Carlos, sé. No, le duele por un lado y le alegra por otro lado, porque hasta ahora la historia le da la razón. Pero ¿es usted partidario de una rescisión unilateral del contrato, como decía Trajano Andrade, de sentarse a negociar los términos del contrato? ¿Qué salida le damos? Que se cumpla el contrato original, Carlos. La razón del contrato de concesión fue Teus, y no hay los Teus. El negocio atunero nunca estuvo en el plan de negocio de ellos. Yo puedo ser un afectado porque tengo un puerto atunero y tú lo conoces. Sí. Ya, pero no es eso lo que reclamo. Reclamo que se cumpla lo que ofrecieron. 50.000, 70.000, 80.000, 200.000 teos. Y un puerto aguas adentro. Estamos haciendo construcciones ciudad adentro, Carlos. O sea, ya hemos aprendido algo de puerto. Quien te habla nació y se crió en Manta. Y he tenido la oportunidad de conocer un montón de puertos. ¿Y cómo exigimos que se cumpla? ¿Cómo exigimos que se cumplan esos términos originales del contrato? Las autoridades sometan a lo que dice el contrato, pues. Y si no cumple, pues ahí sí, chao, pues. Ok, muchas gracias. No van a llegar nunca, porque el giro de negocio con lo que se dio al puerto fue los teus. Y eso quedó a un lado. Está claro. Ok. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Gracias. Hasta ahí nomás tengo que llegar, Raúl. El tiempo se vino encima. ¿Cómo hacemos para que se cumplan esos aspectos del contrato que menciona Raúl Paladines? Bueno, aparte de, yo dije hace un rato que nosotros somos responsables del control del contrato, pero aparte de eso hay otras entidades del Estado que pueden actuar, como la Contraloría, la Procuraduría y las Secretarias de Alianzas Públicas Privadas, que son entes que están arriba y que conocen del contrato en sí. ¿Ellos tienen capacidad de regulación o de auditoría o de veeduría sobre esto? De hecho, la Contraloría nos dispuso, Autoridad Portuaria, desde el abril del 19 a que se renegocie el contrato, pero solamente nos dispuso a APM, no le dispuso a la TPM. Cuando yo llegué y les digo, señores APM, me gustaría renegociar el contrato para cumplir la disposición de Contraloría, y me dijeron, no, eso es obligación para usted, pero a ustedes, APM, pero para claro, TPM. No para la delegataria. La delegataria así lo interpretan ellos. Así lo interpretan ellos. Y a juicio de ustedes, eso también es mandatorio para la delegataria. Es mandatorio para la delegataria porque cuando una empresa privada contrata con una empresa pública, debe someterse a las regulaciones que rigen para las empresas públicas. Okay. Lorena, seguimos. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. 15 años de permanente conflicto en concesión del puerto de Manta han impedido desarrollar su potencial como el primer puerto de aguas profundas del Ecuador. Ahora lo es Pozorja, mientras en Guayaquil
todos apoyan la concesión de Contecón y en Puerto Bolívar hacen igual con los turcos de Gilport. Las noticias más trascendentes del acontecer nacional de la semana, aquí las analizaremos en Centro Digital. Vamos a estar con un super panel todos los viernes analizando las principales temáticas de la semana, junto a Juan Javier Benedetti en la dirección, Carlos Vera, Irene Vélez, Carlos de Tomaso y este servidor para comentarles y darles nuestro punto de vista sobre todo lo que ocurre a lo largo de la semana política ecuatoriana. De 8 a 10, aquí en Centro Digital. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Bien, tenemos que concluir y es con el rito que ustedes conocen, a cargo de Lorena Ochoa. Adelante. Le recordamos a nuestro invitado de esta noche, almirante Ronald Muñoz, que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. 1. En el tiempo que usted ha estado como gerente de la autoridad portuaria, ¿podría describir las inconsistencias e irregularidades que hay en el manejo del puerto como corrupción? Sí. 2. ¿Propondría usted algún organismo de control como la Contraloría General de la Nación una auditoría nueva sobre el manejo del puerto? Sí. 3. ¿Cree usted que la división que hay en la comunidad mantense sobre el manejo del puerto es un obstáculo mayor que las condiciones en que fue entregada la delegación? No. 4. Aunque al gobierno le resten 45 días, ¿recomendará tomar medidas correctivas en lo que usted ha encontrado hasta el último momento? Sí. 5 y última. ¿Le satisfacen las respuestas que hasta ahora ha recibido respecto a los cuestionamientos que usted ha planteado? No. Gracias. Los usuarios del puerto lo que dirán, saben que, almirante, es una pena que ustedes tengan estos conflictos, pero hasta que lo resuelvan, especialmente en lo que tiene que ver con muelle para vehículos, no vamos a importar más por Manta. Vamos a pensarlo por Esmeraldas, quizá por Guayaquil no, Pozorja tal vez, Puerto Bolívar. ¿Qué pasa si los usuarios del puerto de Manta dicen, no me gusta cómo está derivando esto, hasta que resuelvan el lío dejo de usarlo? Es una posibilidad, pero el puerto sigue funcionando normalmente, no tiene ninguna restricción de nuestra parte. Nosotros nos encontramos dentro de un proceso administrativo para determinar qué mismo ocurrió. Le agradezco sobremanera, almirante, haber comparecido en un momento tan crítico, con aportes tan concretos y frontales, sin ningún histrionismo, sobre una realidad que no necesita de dramas para demostrar su injusticia o inequidad, como él le llamó, un atraco, como la llamo yo. Desde el principio fueron así los términos en que se negoció el contrato, pero en algunos casos dijimos, se coge tan abajo el puerto de Manta que con tal de que lo suban de nivel y de operación, por ahora, para que resulte atractiva la concesión, la delegación está bien. Ahora hemos visto que está mal, que hay abusos por parte del delegatario, que tiene una cantidad de padrinos nacionales de paso, porque no son cuestiones aisladas, y que hay una serie de incumplimientos que desdicen el compromiso que adquirieron. Entonces, esto va mucho más allá de Autoridad Portuaria de Manta. Aquí tiene que activarse el ministro de Transporte. Aquí tiene que activarse el gobierno ecuatoriano, observándole al gobierno chileno lo que ocurre con una empresa que respaldaron abiertamente para que fuera la concesionaria o delegataria y que ahora nos está viendo la cara a los manavitas, especialmente a los mantenses. Se van a dejar. Yo he puesto mi parte, señores. Ustedes ahora que felizmente coinciden, cuando antes estaban divididos, como decía Lorena, en esto, como hemos estado siempre, desgraciadamente, en Manaví, donde reina el cantonismo, hagan sentir su fuerza y su valor. Depende de ustedes primero, mantenses, especialmente de la alcaldía, que debe tener alguna vela en este entierro. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas. Trataremos aquí el conflicto para las elecciones en Barcelona, la resolución del Tribunal Electoral que ha obligado a Carlos Alejandro Alfaro Moreno a desistir de su candidatura
y a su rival Rafael Verduga a apelar a ese tribunal porque también lo descalifican. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador y tomen precauciones por los apagones. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de